Pregunta 80, módulo lectivo Física, proceso de admisión 2020. Dos aparatos eléctricos, uno de resistencia R y otro que disipa una potencia P, se conectan en paralelo a una fuente que proporciona una diferencia de potencial V, de manera que circula una corriente eléctrica total de intensidad I. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la potencia eléctrica disipada por dicho circuito? Para entender el problema, tenemos que dibujar un poco el circuito presentado en esta pregunta. Para dibujar este circuito haremos lo siguiente. Esto representa, voy a dibujarlo mejor, las dos líneas paralelas representan la fuente de poder de este problema. En el fondo de aquí sale el potencial V. Dentro de este problema también reconocemos esta figura, que esta es la resistencia que emite una resistencia R. Y en paralelo está conectado un artefacto que genera una potencia P. Este es el esquema del circuito eléctrico que nos presentan en la pregunta. Entonces ahora tenemos que empezar a definir ciertas cosas. Al ser un circuito paralelo, la intensidad de la corriente que viajará por este circuito va a verse dividida en dos, en I1 y en I2, donde cada uno va a tomar un trecho distinto del camino de los circuitos. Junto con esto, tenemos que definir ciertas cosas dentro del problema. Y son cosas que se deben saber debido a leyes de electricidad. Por ejemplo, que una potencia sub 0, se define como el cambio de potencial V multiplicado por intensidad I. También sabemos que la potencia total va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2. En el fondo es la suma de todas las potencias que tiene el problema, que en este caso es la potencia que emite la resistencia y la potencia que emite el artefacto conectado en paralelo. Y esa será la potencia total disipada por el circuito. También debemos saber que la intensidad es igual al cambio de potencial partido por la resistencia. Esta es la caja de herramientas que ocuparemos para este problema. Entonces, por un lado, tenemos que calcular la resistencia, la potencia que disipa la resistencia R en este problema. Por lo tanto, sabremos que la potencia 1, que será la que pasa por acá, va a estar definida, según las fórmulas que acabamos de ver, como el cambio de potencial al cuadrado partido por la resistencia. ¿Por qué razón ocupamos esta fórmula? Para que quede explícitamente claro, sabemos que el potencial de 1 va a ser el cambio de potencial por la intensidad. Y nosotros sabemos que la intensidad es igual al cambio de potencial partido por R. Por ende, esto nos va a dar que es el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Esa es la potencia que se disipa en ese momento. Por otro lado, también usando la fórmula que vimos de la potencia total igual a las potencias generales, podemos obtener que la potencia total va a ser igual a la potencia disipada por la resistencia más la potencia que se está viendo en el potenciómetro. Luego, sabemos que esta potencia es igual a V cuadrado partido R, debido a lo que definimos anteriormente, sumada a la potencia que se disipa por ese artefacto. Y tenemos esa expresión que nos permite determinar cuánto es la potencia total disipada por el circuito. Si volvemos a la pregunta para entender lo que nos estaban preguntando, la pregunta dice: ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la potencia eléctrica disipada por dicho circuito? Luego, esta potencia eléctrica total disipada por todo el circuito fue exactamente lo que estamos calculando ahora. Por lo tanto, la respuesta es la A, V cuadrado partido por R más P.